clama a mí, que yo te responderé. Vamos con la reflexión de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Quiero permitirme leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 138, el verso 3. La Escritura dice de la siguiente manera. Me permito leer con la bendición de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. La Escritura dice en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 138, el verso 3, de la siguiente manera. Dice la Escritura: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Que Dios nos bendiga a través de su santa y poderosa palabra. Quiero llevar una meditación titulada oración de fortalecimiento. Oración de fortalecimiento. Este salmo, escrito por David, el Salmo 138, tiene un título en la mayoría de las Biblias que dice: acción de gracias por el favor de Jehová. David se encontraba agradecido porque ciertamente, amado, Dios había obrado, le había respondido, Dios había hecho algo en él y él estaba agradecido. Ahora Dios le había bendecido, no porque simplemente él era David, porque el verso 2 dice la Escritura: me postré hacia tu santo templo. Fue que David fue a la casa del Señor, fue que David, amado, se sometió a la oración, comenzó a buscar al Señor. Y en este salmo, que tiene 8 versos, vemos el agradecimiento de Dios hacia la vida de David. Había agradecido con Dios, y vemos en el verso 7 que él dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Amado, David tenía una confianza plena en el Señor. David entendía que Dios, hermano, era todo para él. En él había depositado su confianza, y por eso termina el Salmo diciendo en el verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ciertamente, amado, Dios es un Dios bueno, poderoso. Y nosotros, como sus criaturas llenas de debilidades, de errores, debemos de entender, debemos de comprender cuando no estamos bien, cuando tenemos falencia, cuando tenemos dolores, cuando tenemos escasez, cuando tenemos algo que nos está quejando, cuando no nos encontramos al 100%, debemos de ser conscientes que tenemos una necesidad de fortalecernos a diario. La Biblia dice que entre tanto el hombre exterior se debilita, el interior se renueva, o sea, se fortalece de día en día. Mas sin embargo, en ocasiones pasamos por situaciones difíciles, amado, donde nos cuesta, amado, salir a flote hablando espiritualmente. Amado, la Biblia narra en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, que Sansón, amado, sabemos que le habían sacado sus ojos, había perdido su fuerza, pero Sansón hizo una oración de fortaleza. Así como hoy queremos hacer una oración porque sabemos que hay hermanos, hay mucho pueblo que están pasando por situaciones difíciles y necesitan no una crítica, no que murmuremos de ellos, no que les señalemos, no, necesitamos una oración de fortalecimiento. El libro de los Jueces, en el capítulo 16, el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Amado, tenemos que ser conscientes de nuestra situación. Sansón sabía que se había equivocado, pero él va a Dios y clama a él y le pide específicamente a Dios que se acuerde de él y que lo fortalezca. Le dice: acuérdate, te ruego. Amado, creo que es tiempo de volver al ruego, a la oración, al clamor. Amado, en ocasiones son situaciones personales, a veces son situaciones externas,
La Biblia dice en el libro de Nehemías, amado, que cuando este hombre se entera de la situación de Jerusalén, este hombre se mete en ayuno, en oración. Amado, Dios le apareja todas las cosas. Él vuelve, hermano, a Jerusalén. Encuentra los muros caídos, las puertas quemadas. Este hombre le da una vuelta a todo el sector. Amado, habla con los judíos, le anima, le imparte ánimo. Pero, amado, también la Biblia registra que se le levantaron Tobías, Gesén. Amado, esta gente se le levantó y se burlaban. Sanballat, hermano, se burlaban de ellos. Y cuando ellos comenzaron a burlarse, hubo gente, hubo pueblo que sintió el impacto, hermano, de las murmuraciones, de la burla, del escarnio que estaban haciendo con ellos. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Orar. La Biblia dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, verso 9, dice: porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, le dice Nehemías al Señor, ahora pues Dios fortalece nuestras manos. Amados, tenemos que pedirle al Señor por fortaleza en la parte espiritual, en la parte física. En ocasiones tenemos dolencia, en ocasiones tenemos enfermedad. A veces nuestro ánimo decae, pero sabe que cuando usted es fortalecido espiritualmente, amado, aún la parte física se restaura, cobra vigor, cobra ánimo. A veces la prueba no se va, a veces la sanidad no aparece inmediatamente, pero su alma cobra fuerza. Por eso David dijo, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y tenemos que entender esto, amado, porque necesitamos fe en este tiempo. Si hay algo que la iglesia está perdiendo y debe recuperar, es la fe. Jesús dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Y cuando el creyente pierde la fe, pierde la esperanza, cuando el creyente pierde la fe, comienza a debilitarse espiritualmente. Mire, Dios llama a Abraham y le promete que va a ser padre de multitudes cuando ya era un anciano. Cuando Sara había perdido la costumbre de las mujeres. O sea que era muy difícil, amado, que ocurriera un milagro. Pero para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice en el libro de Romanos, o carta a los Romanos, en el capítulo 4, en el verso 20, porque fue que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay veces que lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha hablado, no aparece de un momento para otro. Pero ¿qué debemos de hacer? Lo que hizo el padre de la fe, dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hermano, no importa, de pronto no ha recibido lo que usted espera, pero comience a darle gracias al Señor. Comience a darle gloria al que todo lo puede, hermano. No sé por qué situación estás pasando, si hay dolor, si hay tribulación, si hay angustia, pero lo más que podemos hacer es clamar al que dijo, clama a mí que yo te responderé. Lo más que podemos hacer es replicar el ejemplo de David, el que dijo, el día que clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amados, necesitamos orar, necesitamos clamar, y el que está en peores situaciones tiene que clamar más. Mire, en el libro del profeta Isaías hay un texto tremendo. Isaías capítulo 38, el verso 14, dice de la siguiente manera, escuche bien, dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco. Dice, fortaléceme. Amado, no importa qué estés padeciendo, si es violencia, si es maldad, si es enfermedad, si es tribulación, si es angustia, si es escasez, pero tienes que clamarle, debemos decirle hoy a Dios, fortaléceme. En Isaías 38:14, amado, está este texto que para nosotros podemos identificarnos con él, pero saber, amado, que al final lo que está pidiendo
el profeta es que Dios le fortalezca. Yo no sé usted, pero yo creo que necesitamos de esa fortaleza de parte del Señor, que Dios nos ayude. Amado, a mí me gusta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en una cantidad de situaciones difíciles, pero Dios siempre le ayudó. Yo he estado en cantidad de situaciones adversas. He llorado, en ocasiones me he quejado, hermano, pero Dios siempre me ayuda, Dios siempre me fortalece. Dice en primera de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera, en el primer capítulo, capítulo 1, el verso 12, la escritura dice que el apóstol Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amado, aferrémonos a Dios. Mi pastor Hilde Fonseca siempre dice: hermano, hay que clamar a Dios porque solo no podemos. ¿Y quién ayudó al apóstol Pablo? Él está diciendo: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién le fortaleció? Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él fortaleció a Pablo, Él también te puede fortalecer a ti y a mí. Es importante, amado, que nosotros comprendamos esto. Y nosotros, cuando sabemos que un hermano está en tribulación, en angustia, debemos de orar por ellos y debemos de fortalecerle. ¿Cómo le fortalecemos? Mire la Biblia, que David, antes de ser rey, amado, él tenía una promesa, y Saúl sabía. El rey en turno, Saúl sabía, y Saúl se endemonió, Saúl se llenó de envidia, y Saúl trató de matar varias veces reiteradamente a David. El hijo de Saúl, que era el aspirante al reino, Jonatán, amado, la Biblia dice que en esa angustia que tenía David, ¿sabe qué hizo este hombre? Y le fortaleció. La Biblia primera de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 16, de la siguiente manera dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y dice: y fortaleció su mano en Dios. Porque cuando tú vas a fortalecer a un hermano que se encuentra caído, atribulado, confundido, tienes que ir a fortalecerlo, pero con el poder de Dios. Tienes que ir con la guianza del Espíritu Santo, porque en ocasiones hay personas que te van a aconsejar o que se van a compadecer, van a llevarte de pronto una palabra de consuelo, y tú terminas más maltratado. No, necesitamos realmente fortalecer con una palabra de ánimo, de exhortación, porque exhortación es animar a la persona a que continúe adelante, amado. Pero lo que más registra la escritura no es que un hombre fortaleció a otro, y eso está bien, pero lo que más enseña la palabra del Señor fue de hombres y mujeres que fueron al altar, fueron a la presencia del Señor y se fortalecieron en Dios. La Biblia dice, amado, que David, regresando de una batalla, amado, David encuentra que serán llevados a sus mujeres, a las mujeres de sus hombres, a sus hijos, todos sus bienes, amado. Y la Biblia dice en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 30, verso 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué hermoso ejemplo. Amado, aunque sus mismos hombres hablaban de afrentarlo, de golpearlo, de apedrearlo, David lo que hizo en ese momento de angustia fue fortalecerse en Dios. Y creo que todos conocemos un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento que nos enseña a la iglesia que debemos de tener el mismo ánimo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, es un texto que la iglesia lo conoce todo. Todos conocemos ese pasaje. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios llama a la iglesia a volver al altar, a volver a orar, a volver a la comunión con Él y poderse fortalecer. Ahora hay algo, amado, que es hermoso, porque por eso fue que David hizo ese salmo, el Salmo 138, y por eso estaba agradecido, porque sintió la fortaleza, sintió la respuesta. No hay nada más bonito
cuando Dios te responde. Y la Biblia dice, hablando de Daniel en el capítulo 10, en el verso 18, que Dios lo tocó y le fortaleció. ¿Qué necesitamos cuando estamos en prueba, en angustia y en adversidad? Que Dios nos toque. Que Dios nos toque, que Dios nos ministre. Dice allí el libro de Daniel en el capítulo 10, verso 18, y aquel que tenía semejanza de hombre, está hablando de Cristo, en el Antiguo Testamento, una teofanía, dice, me tocó otra vez y me fortaleció. Yo no sé, yo sé que si tú me estás escuchando, Dios te ha hablado muchas veces, Dios te ha tocado muchas veces, tienes que decirle como Daniel, Señor, vuélveme a tocar. Vuélveme a tocar, vuélveme a ministrar, vuélveme a fortalecer. Porque necesito, dígale a Dios, dígale al Espíritu Santo, necesitamos ser fortalecidos nuevamente. Oiga, y Dios lo hizo. Dios tiene muchas formas de tocarnos, de ministrarnos. Lo puede hacer a través de la alabanza, lo puede hacer a través de una adoración, lo puede hacer a través del mensaje que estás escuchando. Ojalá Dios te fortalezca en esta hora a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Daniel estaba viviendo una experiencia, estaba buscando de Dios y él fue fortalecido cuando el Señor lo tocó, pero también las palabras de él le fortalecieron. Dice Daniel capítulo 10, verso 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y le dijo, esfuérzate y aliéntate, porque si estás pasando por un momento difícil, también nos corresponde a nosotros colocar algo de nuestra parte, de ánimo, de esfuerzo, de aliento. Y dice, y mientras él me hablaba, dice, recobré la fuerza. Cuando Dios te está hablando, uno va recuperando la fuerza. A medida que Dios trae la palabra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, nos vamos fortaleciendo. Y dice, y dije, hablé a mi Señor, porque me ha fortalecido. Hermano, porque cuando usted no tiene fortaleza, no tiene fuerza ni para orar. Pero Daniel fue fortalecido porque Dios lo tocó y porque Dios le habló. Y cuando Dios le hablaba, él iba recibiendo fuerza, y con esa fuerza tenía fuerza también para hablar con Dios, aún para recibir misterios, para recibir, amado, revelaciones de parte de Dios, la iluminación, la comprensión de la palabra. Necesitamos que Dios, amado, nos fortalezca. Qué hermoso, amado, y creo que vamos terminando esta reflexión. Pedirle a Dios en esta preciosa hora que ministre nuestras vidas. Como dice Efesios, carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido, mire cómo dice, el ser fortalecido con el poder del hombre interior por su espíritu. Es que nosotros no necesitamos ir al gimnasio a levantar pesas. Hermano, no, nosotros nos fortalecemos es espiritualmente. Hacer ejercicio físico no es malo, no me vaya a malentender, pero realmente necesitamos las fuerzas espirituales cuando se fortalece nuestro hombre interior. Y es por eso, amado, que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, verso 3, el profeta Isaías escribe diciendo, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Este es el mismo texto que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 12, nos dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es un llamado a que la iglesia del Señor, amado, vuelva al altar, volvamos a orar, volvamos al clamor, volvamos a confiar en el Señor, volvamos a fortalecer nuestra fe para que podamos decir, como dijo David en el Salmo 138:3, cuando dijo, el día que clamé, me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tus misericordias. Te pedimos, Señor, que hoy tú fortalezcas a tu pueblo y que le des la fuerza y el vigor a cada hermano, a cada sierva, a cada ministro de volver al altar. Que nos des esa fe, que aumentes la fe de tu pueblo,
para creer como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, que aunque parecía que la promesa era imposible, él creyó y dice que fortaleció su fe. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por la vida y el ejemplo de hombres como Sansón, de hombres como David, de hombres como Nehemías, como Isaías, Señor, como el apóstol Pablo, que a través de las vidas de ellos hoy podemos comprender, entender de que tú eres el que fortaleces, de que tú eres el que nos llenas de vigor nuestra alma para superar las pruebas y la adversidad que estamos pasando. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el que nos fortalece, te damos gracias. Amén y amén.